Hola, ya en casita. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Mariana Teutli y el coordinador de curaduría del Museo Nacional de Arte, Héctor Palares. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de arte de cuarto grado. ¿Están listos? Adelante, los dejo con la entrevista. Hola, bienvenidos a nuestra clase. En la clase anterior concluimos el viaje que hicimos a través de la historia del arte, en el cual nos llevó el mago alejandrino con el profesor Omar y conocimos las principales piezas artísticas tridimensionales de diferentes épocas y partes del mundo. También conocimos a los grandes escultores de la historia del arte. En la clase de hoy queremos mostrar el trabajo que se ha realizado a lo largo de varias semanas en esta clase y pensamos que la mejor manera de hacerlo pues es reuniendo todas las piezas para montar una exposición. Nos llegó una pregunta de la alumna Alondra Guerra de la Escuela Primaria Teófilo Álvarez. Los invito a observarla. Hola a todos, mi nombre es Alondra Guerra Rivera. Estudio en la Escuela Primaria Teófilo Álvarez Borboa. Está ubicada en la Alcaldía Tlalpan. Soy de cuarto año. ¿Qué tal, profesor Omar? Es un placer saludarlo. Me gustaría saber qué necesitamos para hacer una galería en casa. Muchas gracias por tu pregunta, Alondra. Y justamente hoy vamos a poder responderla. El profesor Omar no pudo estar el día de hoy, pero pues estoy yo y tenemos a un gran invitado el día de hoy, que es el coordinador de curaduría del Museo Nacional de Arte, el maestro Héctor Palares, quien pues nos acompaña el día de hoy para platicarnos un poco de qué trata pues todo lo que hay el trabajo detrás del montaje de alguna exposición, ya sea en un museo o en una galería. Así que bienvenido, Héctor, maestro Héctor, muchas gracias por estar aquí. Encantado, Mariana. Muchas gracias a ustedes, a todo el auditorio, y esta pregunta tan interesante de Alondra, pues nos lleva a pensar cómo funciona un museo. ¿Qué pasa dentro de él? ¿Cómo se monta una exposición? ¿Qué características precisamente tienen las obras de arte al momento de seleccionarlas para que el público comprenda la importancia de un artista, de una época o de una exposición? Cuando hablamos, creo que es importante empezar diciendo qué es un curador, porque de pronto nuestros amigos seguramente se preguntarán eso. El curador es el equivalente a un chef. ¿Y por qué hago de pronto esta relación? Porque así como un chef tiene que escoger los ingredientes, pensar de qué manera un platillo queda más apetitoso para el público y puede ser más exitoso, lo mismo hace un curador. El curador no tiene cebolla, pimienta y ajo, pero tiene pinturas, tiene artistas, tiene diferentes épocas que él tiene que estudiar, reunir y presentar a los diferentes públicos para que desde un niño hasta un adulto todos ellos puedan comprender la importancia y disfrutar además la importancia de una exposición. El curador es pues el que cocina el arte, digámoslo así. Ay, qué bonita analogía para comprenderlo. Y pues entonces, maestro Héctor, ¿qué tiene que estudiar alguien para convertirse en curador de arte? Muy interesante pregunta, Mariana, porque en realidad, y para que todos nuestros amigos lo sepan, un curador no tiene como tal una formación específica. A veces procedemos de historia del arte, de historia, de comunicación, incluso de diseño gráfico. Depende, por supuesto, la especialidad del museo y obviamente la colección del museo, la que requiera el interés y la atención de un curador especializado. Realmente hoy en día pensar en una carrera como curaduría no existe, hay gestión de arte, hay toda una diversidad, un gran abanico de profesiones, pero en realidad el curador puede provenir de cualquier lado. Lo importante es el interés, el entusiasmo, la forma precisamente de crear estos discursos, es decir, cómo se va a presentar la exposición, y algo muy importante que se necesita en un curador es la intuición. Como en todos los casos y en todas las profesiones, la intuición de saber qué poner, cómo poner, qué decir y cómo decirlo. Wow, súper interesante, sí. Es un término que no lo tenemos tan
pues tan interiorizado, ¿no? ¿Qué es un curador? ¿Qué hace un curador? ¿Qué se necesita entonces para poder montar una exposición? Bueno, hay muchos factores, indudablemente, pero cuando una exposición se presenta ante los públicos, hay por supuesto que estudiar toda una serie de elementos como el color del espacio, hay que crear toda una atmósfera para que la exposición tenga evidentemente y cumpla con el discurso propuesto. Una exposición con una mala museografía, ¿qué implica la museografía? Para que todo el mundo lo sepa, pues indudablemente el mobiliario, los colores, las cédulas, por ejemplo, como estas que tenemos aquí, que nos dan cuenta del autor, del título, de la fecha o de la técnica en la que las obras que están justamente en exhibición fueron realizadas. Todo esto también tiene que ver con lo que comentamos hace un momento. El curador seleccionará el orden de las piezas, cómo deben de estar dispuestas. Hay algo que nosotros llamamos en el lenguaje del museo los núcleos temáticos. ¿Y esto qué significa? Cómo poner piezas de una manera, crear conjuntos, que haya armonía, para que el público de pronto no se sienta desconcertado y esto que hace junto con esto, sino que todo tenga una armonía, una unidad y que sea sobre todo un lenguaje claro para los diferentes públicos. Ese es el gran reto de un curador y de todo el equipo, porque una exposición no solamente la hace el curador, hay museógrafos, hay los que se encargan del mobiliario, como decíamos, hay control de obra que se encarga de seleccionar, catalogar, investigar las piezas que van a formar parte de ella, los diseñadores gráficos que hacen esto, es decir, es toda una orquesta, así como un director de orquesta dirige a los trombones y a los platillos y a los alientos, realmente lo mismo pasa en un museo. Son muchas voces para que una exposición pueda tener sentido. Claro, o sea, para montar una exposición entonces intervienen muchísimas personas, ¿no? Así es. Y el curador viene siendo el director, ¿no? De esta Pues un poco el que orquesta esas exposición. voces. Siempre hay un director de museo, que es finalmente el que gestiona el proyecto, pero sí el curador es en muchos sentidos el que da las grandes líneas para que todo mundo comprenda qué es lo que va a decir en una exposición. Claro. En tu experiencia, ¿qué es lo que se necesita para que una exposición pues sea muy llamativa o muy exitosa? Claro, Doctor. pues hay exposiciones que indudablemente por el tema del artista o por una museografía muy afortunada y muy llamativa se venden solas. Pero en realidad creo que hoy lo importante para el mundo de los museos es sobre todo mirar las cosas desde el siglo XXI. Si vamos a ver una exposición de arte de la prehistoria o vamos a ver una exposición de arte del barroco, es decir, del siglo XVII o XVIII, hay que mirarla desde la actualidad, porque a veces sentimos que estos temas o artistas de pronto están muy alejados de nosotros, muy poco vinculados con nuestra realidad cotidiana, con lo que hacemos todos los días, y sin embargo no. Creo que el gran compromiso de las exposiciones actualmente es darle un nuevo sentido y significado a nuestra época actual. Como otros hombres, otras personas y otros tiempos pensaron lo que pensamos nosotros o sintieron lo que sentimos nosotros y crear de pronto estas sinergias, es decir, estos acercamientos a otros momentos, a otras personas, a otras sensaciones y traerlas al siglo XXI, mirarlas desde ahora, porque eso les da a ellos y a nosotros una nueva voz, un nuevo significado. Claro, ¿no? Y por eso justamente hay museos o galerías que se especializan en ciertos públicos o en cierto tipo de arte, ¿no? Es correcto. Maestro Héctor, ¿nos puedes comentar cuánto tiempo tarda el montaje de una exposición desde el diseño, la planeación, el número de salas que va a usar, hasta cuánto tiempo va a estar en exhibición? Mira, seguiríamos un proceso que lo voy a resumir de esta manera. Para que una exposición nazca, primero tiene que haber un guión. Así como hay un guión para una película, un guión para una obra de teatro, lo hay también para una exposición. En ese guión están las obras que van a formar parte de la exposición, está todo el contexto, es decir, de qué trata, si es para un artista o es para un periodo o es para un tema en particular. Y por supuesto, una vez que contamos con este guión, el guión se distribuye entre otros grandes compañeros del museo. Por un lado, el área de registro y control de obra, que hablábamos de ella, va a tener que ubicar las piezas, dónde están, dónde se encuentran, en qué condiciones se encuentran, para ver si pueden formar parte de la exposición o necesitan ser restauradas. Muchas veces se piensa que el curador es el que cura las obras o el que las restaura y en realidad no. Para eso hay restauradores especiales.
También el equipo de museografía, por ejemplo, tiene que seleccionar los muebles, cortar la madera, seleccionar la pintura. Cuando vemos en una exposición un color, no es un color gratuito. El color tiene que ver si es una exposición, por ejemplo, sobre el amor, va a tener un significado especial. Si es una exposición sobre los animales, tiene también otro color, porque todo va de la mano. Todo siempre va vinculado. También tenemos muchos otros compañeros, como decíamos, diseñadores, que se dedican a producir todos los materiales, como las cédulas, como la información. A veces tenemos textos muy largos en un museo que nos presentan de qué trata la exposición y lo hacen los compañeros de diseño. Y vienen muchos más. Viene prensa, viene comunicación, programas de pronto como este tan afortunado que estamos teniendo ahora y otros en radio, en otros medios, para que el público conozca de qué se trata un proyecto. Por eso te diría, a veces es hasta un año desde que se planea la exposición hasta que se inaugura, a veces más, porque lleva mucho tiempo de investigación, es decir, son muchos elementos para que el proyecto quede con la calidad que debe de tener. Claro, y también supongo que todas estas cuestiones de accesibilidad, ¿no? De que sea una exposición accesible para personas con discapacidad, por ejemplo, también tienen todo ese proceso, ¿no? Es correcto, así es. Wow, Héctor, pues está muy interesante y yo también quisiera preguntarte sobre tu trabajo en el MUNAL, ¿no? O sea, ¿cómo es que sucede? Ahí tienen un acervo gigantesco de piezas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia en el MUNAL. Pues mira, es muy afortunada la pregunta porque en verdad el Museo Nacional de Arte, uno de los museos más importantes del país, tiene una colección muy amplia. Para todos los públicos que nos visiten, estamos hablando de 450 años de historia del arte, desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera del siglo XX. Y bueno, seguramente nuestros amigos recordarán nombres muy importantes como Diego Rivera, como Rufino Tamayo, como David Alfaro Siqueiros, como Frida Kahlo, entre tantos otros que pues nos ofrecen este recorrido por memoria, por colores, por formas, por la historia de México, contada también a través del arte. Entonces, muy interesante, como tú bien comentabas ahora, desde público infantil, que además tenemos en el museo muchos talleres para niños, para jóvenes, donde pueden ustedes también hacer su propia obra de arte, tener una visita virtual. Hay un proyecto muy interesante que se llama Maletas Virtuales, donde todo lo relativo, por ejemplo, al arte mexicano de los muralistas está dentro de una maleta y la persona se encarga de abrirla, ahora con medidas obviamente sana distancia y de todos los cuidados de salud, no se puede tocar nada, pero a partir de los objetos reconstruimos qué fue nuestro país hace 100 años. Ahora que estamos ya tan próximos a los centenarios de la conquista y de la consumación de la independencia, son no solamente una forma de aprender, sino una forma de vivir a través del arte, lo que ha sido la memoria de nuestro país, la identidad, el gran orgullo de verdad que nos da ser mexicanos. Es un país riquísimo en tradiciones, en costumbres, en historia, en cultura, y qué mejor que la visita a un museo para poder sentirnos todavía más orgullosos y entendernos como si fuera a mirarnos en el espejo el hecho de visitar un museo. Bueno, pues, ¿qué consejo le darías a nuestros estudiantes de cuarto grado de primaria para que ellos monten una exposición, una exhibición en sus casas, por ejemplo, con las piezas que hemos creado aquí en la clase? Claro que sí, pues muy interesante. Me da mucho gusto además poder platicar, por supuesto, con ustedes de cuarto año de primaria, porque están además en un momento de una sensibilidad que de pronto la quisiéramos otros en distintos momentos de nuestra vida, ¿no? No olvidemos que el arte de entrada es comunicación. Cuando nos pensamos en el término de arte, a veces pensamos en algo muy complicado, muy sofisticado, o que tenemos que visitar un museo, una galería, y realmente eso comienza, respondiendo a tu pregunta, desde la casa. El arte es una forma de comunicar. Los seres humanos, desde el hombre neandertal, desde la prehistoria hasta hoy, comunicamos a través de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de la danza, de la música, en este caso particularmente arte tridimensional, donde
compartimos nuestros intereses, compartimos nuestros temores, también de pronto nuestras grandes emociones. ¿Y por qué no empezar en casa, con objetos tan magníficos como los que nos rodean este día, dando cuenta de pronto de nuestra familia, de pronto de nuestros intereses, qué materia de pronto nos interesa más y cómo podemos representarla en el arte? Alguien pensaría, bueno, quizá yo soy muy bueno para matemáticas y no tanto para obras manuales. Pues justamente aquí tenemos casos muy concretos. Si me permites, voy a mostrar algunos de ellos, donde justamente de pronto cuando pensamos en el conocimiento de los números o en las matemáticas, cómo llevarlo al arte y representarlo en nuestra vida cotidiana. Obras como esta maravilla que se llama Colores Flotantes, inspirada en un artista norteamericano, Alexander Calder, que nos habla de cuestiones numéricas y cuestiones de movimiento. Todas estas piezas, tanto las que encontramos en el fondo como Mi Ciudad, Poesía Visual o Felicidad, recurren a la geometría. Entonces, de pronto yo te voy a confesar, yo fui malísimo en matemáticas y admiro mucho obras como estas que buscan el patrón geométrico, la forma prismática, el volumen o el color, para crear todo un lenguaje. Detrás de los autores de estas piezas hay toda una historia. Hay indudablemente una relación, una emoción, una forma creativa, una forma dinámica que nos crea precisamente estas piezas, pero no solamente lo matemático. A mí me puede interesar mucho, por ejemplo, la biología, y de pronto pienso en una tortuga o pienso de pronto en un cangrejo, que también son depositarios de obras artísticas. Los puedo hacer con frutas, con plastilina, un maravilloso alebrije o algunas otras formas figurativas como el automóvil o esta hermosísima imagen de la Catrina con un traje regional. Es decir, el arte es tan abierto, tan pleno, tan lleno de significados y símbolos que podemos relacionarlo con otras materias. Así que a veces yo les diría a nuestros amigos no pensar en el arte como algo lejano, sino como algo que está en nuestro entorno cotidiano, en la vida de todos los días. De pronto el coche de mi papá o la tortuga de mi mascota o a lo mejor la forma del edificio en el que vivo pueden ser ya temas de inspiración artística. Claro, y justamente eso es lo que el maestro Omar y yo hemos tratado de abordar aquí en las clases, así que pues te voy a comentar un poquito de en qué trataron. Tenemos de aquel lado el portabrige, que es un portacelular elaborado con la técnica de cartonería, que es con la que se elaboran pues, los alebrijes. Para ello vino el artista Alejandro Millet, quien nos guió en esta pieza. El body paint también, que se realizó con la artista Erika Arismendi, con la artista Erika Arismendi, con quien se realizó pues un body paint tomando al cuerpo como un lienzo tridimensional, ¿no? Y que también tiene pues todo este mundo del body paint. Después la tortuga, como lo has comentado, pues es modelado en plastilina, para lo cual pues vino la artista Guadalupe Cardoso, quien nos enseñó un poco de la técnica de modelado con plastilina. Y pues tenemos esta tortuga que construimos. Tenemos también el jabón tallado, que fue una técnica de sustracción en un material, pues como es el jabón, que es muy maleable para poder tallar, muy fácil y muy accesible pues en las casas. Y bueno, se hizo el carrito. Tenemos el cangrejo, que es un ensamble de frutas, que pues experimentamos pues con este término de ensamble con materiales naturales, como son las frutas o verduras. Y pues de este lado también exploramos mucho la composición a partir de cuerpos geométricos o de figuras geométricas, dando pues todo este orden, ¿no? Revisamos un poco la obra arquitectónica de Luis Barragán, vino el artista Jesús Urbina, con quien pues nos guió para justamente realizar este tipo de composiciones. Tenemos Felicidad, que es con tiras de papel, una composición con tiras de papel que nos da pues esta pieza, y Mi Ciudad, que está inspirada también en cuerpos geométricos acomodados de diferentes maneras. Y por último, la poesía visual, igual con el artista Jesús Urbina, que ya tiene que ver un poco con arte-objeto y utilizar la poesía de una manera visual, ¿no? Y se hizo de esta manera con una escalera, con papel. Y pues el móvil o la escultura cinética es inspirada en Alexander Calder,
que pues esas son nuestras piezas. También tenemos aquí en el centro pues una pieza inspirada en la obra de Lydia Clark, en la obra Bicho Invertebrado, y fue una reinterpretación de su obra, ¿no? Entonces, en esa clase revisamos el concepto de interpretación y reinterpretación. Así que, pues, muchas gracias, Héctor, por esta orientación o esta guía para poder realizar pues, el acomodo de esta galería de arte tridimensional. Pues encantadísimo y de verdad enhorabuena a todos los pequeños, grandes artistas, por supuesto, que configuraron estas fantásticas imágenes. Y en particular, pues quisiera destacar también la importancia de poder precisamente diferenciarlas. Eso es justamente algo de lo que hablábamos hace un momento, cómo una pieza va a tener una relación con la otra, cómo también la obra misma dialoga entre sí misma. ¿A qué me refiero con ello? Pues se platican, y se platican porque comparten un discurso, porque comparten un color, porque comparten una forma. Así que qué maravilla la forma en la que están dispuestas aquí, porque crean lo que nos llamamos, decíamos en el museo, el núcleo temático. Toda esta parte geométrica tan interesante, o esta parte figurativa, y que bueno, pues todas ellas indudablemente son una muestra clara de creatividad, de interés, de entusiasmo y de emoción, que es precisamente lo que pues consideramos como la dosis fundamental del arte contemporáneo. Felicidades. Así es, pues muchas gracias. Entonces, pues Héctor justo nos pudo explicar de qué manera podemos acomodar y organizar cada una de las piezas. Así que pues vamos a inaugurar nuestra exposición. ¿Nos darías el honor de cortar el listón? Me dará muchísimo gusto, será un honor. Perfecto. Muy bien. Así que vamos a inaugurar nuestra galería de arte tridimensional de 4º grado. Así es. Pues enhorabuena de verdad y formalmente inaugurada. Felicidades. Bien. Bravo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Mariana Tetuil. Muchísimas gracias, maestro coordinador. Gracias. Hemos terminado con nuestra galería de arte tridimensional. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, educación socioemocional. Hasta la próxima. Pero antes vamos a movernos un poco. Nuevamente estamos en esta pausa activa. Vamos a darle. Venga, ya saben, iniciamos moviendo la cabeza hacia el otro lado, brazos hacia adelante, hacia atrás, movemos la cadera hacia un lado, hacia el otro, flexionamos las rodillas. ¡Iniciamos! Nos ponemos como si fuéramos a hacer abdominales y una pierna derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, pierna al pecho. ¡Descansamos! Vamos a hacer un ejercicio, nos vamos a poner nuevamente como lagartija. Levantamos el brazo, giramos, ahora el otro, brazo izquierdo hacia arriba, recuerda mantener el cuerpo derecho, mano derecha, acompañen el brazo con la mirada, mano derecha, mano izquierda, descansamos.
¡Última! ¡Eso! ¡Respiramos! ¡Sacamos el aire! ¡Respiramos! ¡Sacamos el aire! ¡Una vez más! ¡Sacamos! ¡Colocamos el cuerpo! ¡Jalamos la pierna hacia atrás para estirar! ¡Qué rico! ¡Venga, familia! Pues esto ha sido el día de hoy. Yo soy Ramel Pacheco y nos vemos en el siguiente video. Atención, atención. Información importante. Hoy, después de tu clase de vida saludable, aprenderemos a trabajar por proyectos. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 720413 con 100 líneas. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar.